parado con el favor del Señor, esperando que Él nos hable y que nos llevemos algo de provecho esta mañana de parte de Dios. Y este mensaje se llama Los verdaderos ricos. Vamos a seguir desenmascarando mitos que han proliferado en la iglesia en las últimas décadas. Este es el cuarto mito que vamos a desenmascarar. ¿Cuál es? Es el mito que dice que el principal propósito de Dios para todo cristiano es que sea rico en bienes materiales. Que todo cristiano tiene que ser rico, forzosamente. Y yo lo he escuchado en televisión, en internet, predicadores que andan diciendo eso, y cada vez son más los que defienden y preconizan esta doctrina, esta enseñanza. Y te dicen, las riquezas materiales son la prioridad de Dios para tu vida, ya que Jesucristo habló mucho más del dinero y de los bienes que de la oración, que del cielo y que de otras cosas. Y es verdad. Hermanos, según un dato que tengo, la Biblia habla, hay en la Biblia 2350 pasajes en los que se habla del dinero, de los bienes materiales y de las riquezas. Y solo 500 pasajes hablan de la oración. Sí, eso es verdad. De acuerdo, la Escritura habla mucho de las riquezas, pero Cristo hizo énfasis en no poner el corazón en ellas, en no acumular tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo, que son espirituales. Cristo nos dijo que nos cuidáramos mucho de toda avaricia y que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cristo dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. No olvidemos que Jesucristo en la parábola del sembrador llama el engaño de las riquezas. ¿Cómo dice? ¿El qué? El engaño de las riquezas. Busquen, por ejemplo, Marcos 4, ustedes lo buscan después en casa. Dice, no dice las riquezas, el engaño de las riquezas. Y también dice que antes que buscar estas, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios dice, yo sé que tú necesitas tu sustento, tu techo, tu abrigo, está bien, yo te lo voy a proporcionar, pero hay prioridades. Y lo importante es que primero busques el reino de Dios, el reinado de Dios en tu vida, la salvación. Lo demás es secundario, ¿sí? También el apóstol Pablo dijo cosas similares y agrega que la raíz de todos los males es el amor, no el dinero, porque todos lo necesitamos, el amor al dinero, el amor desmedido por el dinero, y que algunos en su afán por enriquecerse desmedidamente se apartan de la fe, se apartan de Dios. Mal negocio es ese, hermanos. También Salomón dice que él tuvo todo en abundancia, todo los bienes materiales imaginables, sin embargo no encontró en ellos satisfacción espiritual. ¿O sí la encontró? Él mismo dice en Eclesiastés que no, que todo fue vanidad. ¿Qué significa vanidad? Vacío, vanidad y aflicción de espíritu. Dice también la Biblia que es más valioso para un ser humano tener la sabiduría que viene de Dios que el oro y que la plata. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Y en repetidas ocasiones, busquen en Proverbios 8, Proverbios 9. También agrega que la paz en el hogar es más valiosa que la abundancia de provisiones. ¿Lo dice o estoy inventando? Hay cosas más importantes que el dinero, ¿verdad? También dice la Escritura que son dignos de lástima los que ponen su esperanza no en Dios, sino en las riquezas, y que con estas no se puede comprar el perdón de Dios ni la salvación. Sí, la Biblia habla muchísimo sobre el dinero, pero no precisamente en términos positivos, y mucho menos como algo prioritario. Y nos dice con mucha claridad y en repetidas ocasiones que la avaricia es severamente condenada y reprobada por Dios.
Pues bien, aquí en la tierra hay muchos cristianos que se sienten pobres porque no tienen bienes económicos, propiedades, o bien están pasando por estrechez financiera, que a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento, ninguno estamos exentos. Y esa estrechez o esa escasez los tiene desanimados, preocupados, insatisfechos, tristes, pero no hay razón para estarlo, hermanos, porque todos los cristianos debemos estar conscientes de que no hay ni siquiera un solo verdadero siervo de Jesucristo que sea pobre, ni siquiera uno. Todos somos ricos, todos los creyentes en Cristo somos, ¿qué? Ricos, independientemente de la cantidad de bienes que tengamos o de lo que carezcamos, todos somos ricos. Y el principal propósito de esta plática es que valoremos esa riqueza infinita que tenemos y que la disfrutemos y que demos gracias a Dios por ella. Los que afirman erróneamente que todos los que somos de Cristo tenemos que ser forzosamente ricos en bienes económicos, tuercen intencionalmente o hacen una pésima hermenéutica del siguiente pasaje bíblico que está en 2 Corintios 8, verso 9. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿qué? Enriquecidos. ¿Ya ven? Aquí dice claramente que tienes que ser, mira, tener la plata. ¿Eso quiere decir de veras? No, por supuesto que no. Cristo mismo dice, la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Ya ven, te dicen los falsos profetas, aquí dice claramente que Dios quiere que tú y yo seamos ricos, pero ¿a qué clase de riqueza se refiere el Señor? ¿Se refiere acaso a las riquezas materiales? No, por supuesto que no. Vamos a reflexionar una cosa, hermanos, los invito. ¿El apóstol Pablo fue un buen o mal cristiano? Un buen cristiano. ¿Era fiel al Señor o infiel? Fiel. ¿Vivía en santidad o en pecado? En santidad. Entonces, de acuerdo con entonces era un verdadero cristiano. ¿De acuerdo que Pablo era un verdadero cristiano? ¿Alguien podría decir que no? Pues no. Entonces, de acuerdo con la enseñanza de que todos los cristianos debemos tener bienes materiales en abundancia, y que es la voluntad de Dios para todos los discípulos de Cristo, que tenemos que como somos hijos de un rey, tenemos que vivir como hijos de un rey, tenemos que vivir como príncipes, a todo lujo. Si ese principio es verdadero, el apóstol Pablo, por ser hijo de un rey, tuvo que haber vivido siempre en la abundancia. ¿Pero fue así? Tuvo que tener abundancia, lujos, comodidades y riquezas, pero de sobra sabemos que no. Pablo no experimentó eso. Pablo experimentó otra clase de riquezas, porque hay de riquezas a riquezas. El Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos espiritualmente. Vamos a ver un pasaje, por favor. Segunda a los Corintios 6, del 3 al 10. Y luego lo vamos desglosando. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en abundancia, ¿así dice? En necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad,
en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como desconocidos por el mundo, pero conocidos por Dios, ¿verdad? Como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos. Ahora fíjense bien, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué le parece si lo vamos viendo poquito a poco? Vamos a ver, déjalo por favor, y vemos el versículo 4, donde dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. El 4 dice: antes bien, no recomendándonos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. A ver, hermanos, ¿fue acaso la vida de Pablo todo siempre miel sobre hojuelas? ¿Un lecho de rosas? ¿Placeres y abundancia? ¿Una vida libre de problemas, de angustias, de tribulaciones? Claro que no. Sabemos de sobra que atravesó por momentos difíciles, muy difíciles. Tuvo periodos de hambre, de frío, de escasez. Lo dice también en la segunda epístola de los Corintios capítulo 11, en Filipenses capítulo 4. Pero ¿cómo que Pablo pasó escasez? Si era un buen cristiano, por supuesto que lo fue, pero no estamos exentos de eso, hermanos. Entonces, ¿por qué no siempre fue rico? Porque esa doctrina de que forzosamente tenemos que ser ricos no es verdadera. Ahora fíjense bien lo que dice el versículo 6. A pesar de que todo lo que había pasado dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en pureza y en bondad. Aquí hay algo importante, quiero que abramos un pequeño paréntesis. Las tribulaciones de Pablo y de sus compañeros de ministerio, sus necesidades económicas, su escasez, su hambre, sus problemas, no le hicieron perder su pureza espiritual, ni su santidad, ni su fidelidad a Dios. ¿O sí? No dice Pablo: viví en fidelidad y santidad mientras me fue bien, cuando tenía abundancia, cuando no tenía problemas, cuando todo era color de rosa, yo fui fiel. Así dice, ¿no? Cuando me iba mal, cuando tenía escasez, entonces me rebelaba contra Dios, me olvidaba de Él, me apartaba, me descarriaba, perdía mi fidelidad. Así dijo Pablo. Él era fiel en las buenas y en las malas, en la escasez y en la abundancia. Longanimidad, dice: yo viví con longanimidad. Yo sé que es un término en el que tal vez no estamos muy familiarizados. Significa, entre otras cosas, paciencia y fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. Es uno de los significados de longanimidad. Dice Pablo: yo atravesé las pruebas con toda longanimidad. Hermanos, y algunos, porque sufren, se apartan de Dios y de la santidad. Gravísimo error que debemos evitar a toda costa, porque la Escritura dice que todos los cristianos tenemos que pasar por pruebas. Y la fe es puesta a, ¿qué? A prueba. Y ahí en la prueba se ve quién es quién. Pero el apóstol Pablo fue fiel a pesar de todo. Él fue fiel. ¿Esto debe suceder solamente con Pablo y con algunos, o con todos los verdaderos cristianos? Con todos, exactamente. Debe aplicarse en tu vida y en la mía, con todos los auténticos discípulos del Señor Jesucristo.
Repito, porque ningún cristiano estamos exentos de atravesar por desiertos, ya sea económico o de cualquier tipo. Pero nuestra fidelidad a Dios debe mantenerse firme y sin fluctuar, y nuestro amor a Cristo debe ser inalterable, inalterable. Versículo 8 dice, porque eso es aquí vamos a hacer dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Nosotros los cristianos evangélicos, ante los ojos de muchos religiosos tradicionales, ¿qué somos? Engañadores. Somos engañadores, ¿por qué? Porque lo que creemos y sabemos y enseñamos va en contra de sus creencias religiosas tradicionales, pero engañosas. Pero nosotros sabemos que no somos engañadores, sabemos que hemos creído en la verdad, y esa verdad tenemos que proclamarla y defenderla a capa y espada. No importa que nos llamen herejes y engañadores. Nosotros no vamos a cambiar nuestra mentalidad, ni vamos a esconder la verdad que el Señor nos ha revelado y que está escrita en su palabra. Versículo 10 es muy importante. Vamos a verlo. Como entristecidos, más a veces gozosos y a veces tristes, así dice. Como entristecidos, o sea, con motivos para tener tristeza, sí, pero siempre gozosos. ¿Por qué? ¿De dónde venía ese gozo sobrenatural? Es un gozo sobrenatural que incluso en los desiertos el Señor te lo proporciona. Y a veces mientras más fuerte está la prueba, el Señor te abraza, es cuando te abraza más fuertemente. Porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Excepción de cuando tengan problemas, ¿así dice? No, todos los días. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. A ver, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Ay, hermanos, pues entonces no entiendo esto. Él era pobre, sin embargo pudo enriquecer a muchos. ¿Cómo le hizo? ¿Será que les aventó monedas de oro así, al por mayor? Pues sí, el oro enriquece. ¿Será que así los enriqueció? ¿No? Exactamente. O le pidió a Dios que aparecieran milagrosamente diamantes ahí en el lugar donde estaban congregados. ¿Les repartió billetes premiados de la lotería? ¿No? O como tenía profecía, tal vez le dijo cuál iba a ser el número premiado del melate. Entonces ya fueron y lo compraron y se enriquecieron. ¿Así los enriqueció? ¿Cómo? Con el mensaje de salvación, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, guiándolos, enseñándolos a tener vida eterna, que es lo más valioso que alguien puede tener. Es la principal riqueza que se puede tener. Enriqueció a los que creyeron en Cristo para salvación. Y fíjense lo que dice el versículo 10, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. No parece aquí que hay una contradicción, pues no lo hay. Dice, no tengo nada de lo material, pero tengo todo. No dice casi todo, ¿eh? ¿Qué dice? Mas poseyéndolo todo. ¿Por qué? Pues es comprensible, tenía Cristo, tenía vida eterna, y la Escritura dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo. Otra traducción más moderna dice, y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Entonces es el verdaderamente rico. ¿Está conmigo, hermano? ¿Me está siguiendo todavía? ¿Todavía están despiertos? ¿Sí? Pablo, en otras palabras, decía, aunque no tengo nada de lo temporal, tengo lo eterno. Y todo verdadero cristiano está enriquecido. Primero a los Corintios
1, 4 y 5, por favor. Fíjense, es muy importante, porque hay prioridades en esta vida, y dice así la palabra de Dios. En segunda, 1 Corintios 1, 4 y 5, dice, es la primera, vamos a la primera, a los Corintios, 1, 4 y 5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y vamos a ver lo que dice el 5, porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué le está diciendo a los cristianos? Ustedes han sido, ¿qué? Enriquecidos. Por eso dice la Escritura que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo pobres, se hizo rico, para que con su pobreza fuereis enriquecidos. Riqueza espiritual. El día que tú y yo nos convertimos a Cristo, no nos empezaron a llover millones, ¿o alguien sí? ¿O te engordó así de pronto tu cuenta de banco? A menos la mía, no, hermanos. ¿A ustedes tampoco? Pues no, ¿verdad? Porque yo sí creo en la prosperidad bíblica, con bases bíblicas, y de hecho ya tratamos el tema aquí, nos llevamos una buena cantidad de semanas viendo la prosperidad con base bíblica. Sí creo que a un cristiano verdadero le puede rendir más el dinero cuando se convierte, porque ya no se lo va a gastar en parrandas, ni en borracheras, ni en mujeres ajenas, ya no va a ser consumista, ya va a tener sabiduría para administrar mejor sus bienes, el Señor puede hacer que le rindan mejor. Sí creo en la prosperidad bíblica, de la cual no vamos a hablar hoy, pero no forzosamente tenemos que ser ricos en lo económico, pero el Señor nos hizo ricos, riquísimos, súper ricos, con una riqueza tal que envidiarían los más grandes magnates del mundo, porque existen dos tipos de riqueza. Las más importantes, las materiales, que son las temporales, perecederas, inciertas, son las menos importantes. Y por otro lado están las espirituales, imperecederas, eternas. ¿Cuáles valen más? Las espirituales, las eternas. Y hay dos tipos de mentalidad y dos puntos de vista: la mentalidad del mundo y la mentalidad de Dios. Según el mundo, según la mentalidad y punto de vista mundanos, ¿quiénes son los ricos y quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los ricos según el mundo? Pues los que tienen muchas propiedades, mucho dinero, lujos, bienes materiales, muchas diversiones, pueden darse la gran vida, comer espléndidamente, divertirse. Y los pobres según el mundo son los que tienen escasez de bienes materiales o que carecen de casi todo. Esos son los pobres. Pero el punto de vista de Dios es el que cuenta, y muy bien Él puede decir: la pobreza y la riqueza no es como ustedes dicen, sino como yo digo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque así como son más altos los cielos que la tierra, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Lo buscan después en Isaías 55, 8 y 9. De modo que, ¿cuál es el punto de vista que cuenta? El de Dios. Es como si Dios dijera: eso que para ustedes es riqueza, humanos, para mí no cuenta como tal. El concepto que yo, como si dijera el Señor, el concepto que yo tengo de la pobreza y de la riqueza es muy diferente al que ustedes, humanos, tienen. Para Dios, la riqueza o la pobreza no dependen de la cantidad de bienes materiales que se tengan o que no se tengan. Dios dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Aquel que el mundo ve rico, muy rico, y asimismo él se considera, muy bien puede ser que Dios lo vea pobre, muy pobre, y viceversa. ¿Verdad, hermanos? Dice la Biblia: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas.
Lo buscan en Proverbios 13:7. Todo aquel que no tiene a Cristo y que por lo tanto no tiene vida eterna es pobre y miserable. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le está diciendo Jesucristo, le está diciendo Dios, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Le está diciendo a quién? Al rico eres. ¿Tú crees que eres rico, que te has enriquecido y que no necesitas nada? Pues déjame decirte que tú que te crees rico, no eres más que un pobre, miserable, desventurado. ¿Qué significa miserable? Digno de conmiseración, digno de dar lástima, con todo y tus millones y millones y miles de millones, das lástima y eres un desventurado. Pero ¿cómo? Vamos a imaginarnos que un rico, solo en bienes materiales, que oiga que el Señor le dice estas palabras: tú eres un pobre, miserable y desventurado. Señor, ¿cómo es posible que me digas a mí que soy pobre y desventurado y digno de lástima? A mí que soy el famoso, respetable y admirado magnate, vamos a poner un nombre ficticio, así rimbombante, Jürgen Borrenhausen. Yo que soy propietario de las compañías más prósperas, que poseo las mansiones más caras, bellas y grandes, lujosas que existen en diversos países, tengo yates, una colección de Bugattis, Lamborghinis, Ferraris, Rolls Royce, tengo una cantidad enorme de finísimas joyas, me he visto con las mejores ropas que existen, la gente envidia mi colección de obras de arte, he viajado por las mejores ciudades del mundo, me han hospedado en los mejores hoteles, en los más caros, como solamente la comida más fina y más cara. Además, mi fortuna en el banco y en acciones es miles de millones de euros. Además tengo doctorados, Señor, lo tengo todo. Me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. La gente me admira, me aplaude. Y aún así me llamas pobre y digno de lástima. Señor, con todo respeto, yo creo que estás equivocado, ¿eh? Fíjate bien lo que estás diciendo. ¿Qué podrá contestar Dios de acuerdo con lo que Él nos enseña en las Escrituras? No, Jürgen, el equivocado eres tú. Para mí no cuentan tus bienes materiales cuantiosos, los cuales para empezar ni siquiera son tuyos. Porque mía es la plata y mío es el oro. Así dice la palabra, ¿verdad? Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Ni siquiera son de ese magnate. Y todo es mío, incluyendo lo que llamas tus propiedades. Además te voy a hacer 3 preguntas, Jürgen. ¿Eres feliz? ¿Sientes tu alma satisfecha? ¿Tienes paz interior? ¿Qué gran movida de tapete le van a dar al magnate con esas, le va a dar el Señor al magnate con esas 3 preguntas? Porque ni el dinero, ni los lujos, ni las diversiones proporcionan felicidad, ni satisfacción del alma, ni paz. ¿O sí? ¿Cuántos magnates, personas riquísimas han declarado soy infeliz y viven en la depresión y hasta se suicidan? ¿No tuvimos un actor muy famoso hace 2 semanas, más o menos, que se suicidó, Robin Williams? Fue porque era pobrecito, no tenía nada, ¿verdad? Por eso se suicidó. Entonces, el lujo, el dinero, los placeres no nos proporcionan ninguna de estas cosas. Y bien le podría decir Dios al señor ricachón, y yo sé muy bien algo, señor magnate, todos esos bienes que has adquirido se debe a que tratas de llenar un hueco, un vacío muy grande que hay en tu alma.
¿Por qué estás coleccionando tantos Ferraris y tantas joyas y tantos lujos? Por un vacío. Pero todo es vanidad de vanidades, vanidad y aflicción de espíritu. Señor Jürgen, ante mis ojos eres pobre, no importa cómo te veas tú o cómo te ve el mundo, y mi opinión es la que cuenta, dice el Señor. Yo te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Como dicen, después lo buscan en Apocalipsis 3:18. ¿Cuál es ese oro refinado en fuego? El Espíritu Santo. Jürgen, eres pobre, miserable y desventurado porque no tienes vida eterna. Y si mueres así, si supieras el futuro eterno que te espera, el futuro más horripilante y espeluznante que te puedas imaginar. Por eso, mientras sigas en esa condición, eres digno de lástima. Tú y todos los que aún no tienen vida eterna son dignos de conmiseración, de lástima. Tengan lo que tengan o no tengan lo que tengan, sean ricos o pobres en bienes materiales. Y muy bien le podría decir Dios lo siguiente: mira, señor Volrenhausen, te recuerdo algo que dije en la tierra cuando estuve en la condición de humano, a ti que te crees rico, Mateo 6, 19 y 20. Palabras de nuestro Salvador Jesucristo: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín, o sea el óxido, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Quiero, Jürgen, que sepas algo, le diría el Señor. Existe un individuo que habita en el campo, en la Sierra de Puebla. Se llama Juan Pérez. Vive en una humilde choza de 2 por 4 metros, sin comodidades ni servicios. No estudió. Se alimenta solo de frijoles y tortillas porque no le alcanza para más. No tiene dinero en el banco, ni una cuenta, ni dinero debajo de su colchón. No tiene auto, ni siquiera un burro. Jamás ha viajado, no ha salido nunca de su pueblo, nadie lo admira ni lo conoce. Jamás ha disfrutado de lujo alguno, nada posee. Nada posee Juan Pérez. Pero te voy a decir una cosa, Jürgen. Juan Pérez, aunque aparentemente no tiene nada, lo tiene todo. Aunque para el mundo sea pobre y desdichado, el mundo está equivocado. Juan Pérez es rico, inmensamente rico, bienaventurado y dichoso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Bienaventurados o dichosos. No dice bienaventurados los que tienen mucho dinero, porque ellos verán a Dios. ¿Así dice? No, ¿verdad? De manera que Juan Pérez es inmensamente rico, bienaventurado y dichoso. Y tiene la paz interior y la satisfacción que tú no tienes, que tus millones y propiedades y lujos y placeres no te han podido dar. Pero Juan Pérez en su pobreza sí tiene. Señor, dice Jürgen, ¿por qué Juan Pérez, siendo tan pobre, es bienaventurado y yo no? Señor, le diré el magnate, no te entiendo, tienes unas ideas que no alcanzan mi comprensión. ¿Por qué yo, que tengo tantos bienes, lujos, comodidades, dices que soy pobre, digno de lástima? Y Juan Pérez, que no tiene en qué caerse muerto, es rico y dichoso. Jürgen, yo dije en mi palabra, ¿de qué aprovecha a un hombre si conquistara el mundo y perdiere su alma? Juan, es Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y el 37, por favor. El
37, ¿sí? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jürgen, ¿tú me vas a comprar con esos millones que son míos la salvación? Si tiene un precio infinito, no te alcanza. Juan Pérez, aunque carece de bienes materiales, temporales, posee lo más valioso que cualquier ser humano puede tener, la vida eterna. Los tesoros que tú tienes ya has acumulado aquí en la tierra son temporales, perecederos, un día van a desaparecer. Ni memoria quedará de ellos, ni los vas a poder disfrutar para siempre, sino solo durante unos años. No te lo vas a llevar a donde vayas después de tu muerte. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Después lo buscan en 2 Corintios 4:18. Juan tiene los bienes eternos, los que realmente valen, pero ustedes los humanos no quieren ver así las cosas. Tú, Jürgen, eres pobre y digno de conmiseración, porque a pesar de la gran vida que te has dado aquí en la tierra, no sabes el futuro espantoso que te espera por la eternidad si mueres en la condición espiritual en la que ahora te encuentras. Solo unos años de placeres, lujos, comodidades, seguidos de una eternidad de lloro y crujir de dientes, de tormentos en el que no habrá reposo ni de día ni de noche. ¿Recuerdan, hermanos, cómo terminó el rico de la historia del rico y Lázaro, que se daba una vida espléndida y dejó de morir de hambre al pobre Lázaro? ¿Cómo terminó? En el infierno. ¿De qué le sirvieron todos sus lujos y placeres que disfrutó aquí tal vez durante décadas solamente? Y después una eternidad en el infierno. Jürgen, no te aprovecharán tus riquezas en el día de mi ira, ni en el día de mi juicio por tus pecados. Con esta riqueza no podrás comprar mi perdón. Proverbios 11:4, por favor. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. ¿Cuál es el día de la ira? Cuando Dios juzgue a los hombres por sus pecados. Prepárate para venir a un encuentro con tu Dios, dice la palabra. Por eso eres miserable, digno de lástima. Te espera la mayor de las desgracias posibles. Juan Pérez no tiene ni un centavo, es verdad, pero tiene un tesoro de valor infinito que ni siquiera toda tu fortuna multiplicada por 100,000 millones podría comprar. Juan Pérez podrá ser pobre ante los ojos de todo el mundo, pero para mí es muy rico, en mi opinión es la que cuenta, diría el Señor. Y sus riquezas y su pobreza es temporal, como las riquezas que posees tú. La pobreza material de Juan solamente durará unos años, pero si viera las riquezas eternas que le tengo reservadas, si viera las moradas que le tengo construidas y reservadas, preparadas para él, que disfrutará por los siglos de los siglos, yo mismo se las preparé con mis propias manos. ¿No dice Cristo? Iré, os prepararé el lugar y vendré a vosotros para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor Borrenhausen, le dirá el Señor, tus mansiones lujosas no llegan ni a chozas comparadas con la que tendrá Juan, a quien tú consideras un pobre miserable. Y no solo eso, de todo lo que Juan ha sufrido aquí en la tierra, no guardará él ni memoria, porque allí donde él estará no habrá más dolor, ni enfermedad, ni llanto, ni muerte, ni sufrimiento, solo gozo perpetuo. Y oirán para siempre la tristeza y el gemido. Y lo mejor es que estará en mi presencia y compañía perpetuamente, y aún así lo consideras pobre. Hermano, ¿tú te consideras pobre si estás pasando por problemas económica, valorando lo que tienes? ¿El futuro eterno que Dios te tiene destinado? ¿Verdad que no? Así que mi estimado, mi querido Jürgen, le diría al Señor, tu futuro eterno y el de Juan Pérez son infinitamente contrastantes.
Él no tiene tesoros acumulados como los que tiene usted en la tierra, que por cierto es lo único a lo que te has dedicado, a acumular tesoros terrenales. Pero Juan tiene tesoros en el cielo, como yo ordené que los acumulen. Juan abrió una cuenta bancaria en el momento en que recibió de corazón a mi Hijo Jesucristo como su Salvador, y he estado haciendo abonos a esa cuenta. Cada vez que ora, hace un abono. Cada vez que da agua en mi nombre a algún sediento, cada vez que comparte sus escasos frijoles con algún hambriento, abona. Cada vez que da asilo a un peregrino, alguien que no tiene techo, abona. Cada ocasión en que comparte el evangelio de salvación e intercede para que las personas se salven, incrementa su cuenta. Cada vez que alguien lo insulta o habla mal de él por ser discípulo de Cristo, lo humilla o apedrea su choza, va aumentando su cuenta celestial. En cada ocasión que por honrarme soporta la tentación y la supera, hace un abono a su cuenta celestial. Jürgen, y estos tesoros son eternos. Y siento decirte que tú no tienes cuenta abierta en los cielos a tu nombre. Está en ceros, no tienes allí. Tus millones en los bancos suizos y bancos de las Bahamas no cuentan en el cielo. ¿Y todavía te crees rico? Yo te sugiero que vengas a mí, Jürgen, para que seas rico. Y lo mejor es que puedes hacerlo en este momento y no te voy a rechazar, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tienes que venir a mí, Jürgen, dice el Señor, porque hasta ahora yo no he sido tu Dios. Tu Dios ha sido el dinero. Estamos viendo, hermanos, cuál es la verdadera riqueza. Estamos valorando mejor. Entonces quedamos, ¿quién es el rico? ¿Juan Pérez o el magnate Jürgen Bollrenhausen? ¿Quién es el verdaderamente rico? Juan Pérez es el rico. Dice la Biblia, después lo buscan en Proverbios 10:22. La bendición de Dios es lo que enriquece. Y dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los que tenemos a Cristo, tenemos, si quieres lo leemos, Efesios 1:3 por favor, para verlo con más calmita, es Efesios 1:3. Dice, la bendición de Dios es lo que enriquece. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Tenemos bendición de Dios? Esa bendición nos ha enriquecido, ¿cuánto? Infinitamente. Señor, entonces, ¿cuánto me cobras por inscribir mi nombre en el cielo para que yo tenga vida eterna? Vamos a ver, por favor, vamos a pedirle a la hermana Ida que nos haga el favor de proyectar Salmo 49, 6 al 8. Qué importante es, hermanos. Dice, fíjense bien, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera redimida al hermano ni dar a Dios su rescate. No podrá comprar su salvación con sus riquezas, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás con dinero. Entonces, ¿cómo la voy a obtener, Señor? Apocalipsis 22:17. ¿Cómo la voy a obtener si no te la puedo pagar con dinero? Entonces, ¿cómo la obtengo? ¿Cuánto te cuesta la salvación? Si quisiéramos, dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. El agua de la vida eterna, ¿cómo te la da Dios? Gratuitamente. ¿Por qué? Porque alguien pagó por ti. ¿Quién pagó? Jesucristo. ¿Un precio qué? Infinito.
es lo único que te puede inscribir en el libro de la vida. La fe en Cristo, en su obra, en su muerte, en su sangre, en su resurrección. Hermanos, toda esa fortuna de ese magnate y todos los magnates juntos que existen y han existido no alcanzaría para pagar la estancia ni siquiera de un día en el cielo, ni siquiera de un solo día. La fortuna de todos los ricos juntos. Hace días consulté por internet cuál es el hotel más caro que hay en el mundo en la actualidad. Hace un tiempecito vi que es uno que está en Atenas que costaba $50,000 la noche, pero ahora hay uno que ya le superó. Es una suite presidencial que está en el Royal Penthouse Wilson Hotel en la ciudad de Ginebra, Suiza. Hospedarte una noche en esa suite te va a costar nada más $65,000 una noche. Ustedes lo pueden buscar en internet para que vean que no les mentí. Hice la conversión a pesos a tipo de cambio 13 por dólar. Resulta que una noche te cuesta 845,000 pesos. Si te quieres hospedar un año, tendrás que pagar la modesta cantidad de 308,425,000 pesos. Un año hospedado en esa suite. Bien, eso sin contar los alimentos, los cuales supongo que también deben ser carísimos, ¿no? Ahora bien, en el cielo no vamos a estar una noche, no vamos a estar un año, ni 5, ni 10, ni 1,000,000. ¿Cuánto vamos a estar? ¿Y cuánto nos va a cobrar Dios por entrar allí? Si Él le pusiera un precio, ¿cuánto sería? Infinito. A nadie le alcanzaría, por eso te lo da gratuitamente. Cristo pagó el precio infinito, solamente Él pudo haberlo pagado. Dios y hombre a la vez. Gratis. De manera que ese hermoso, cómodo, suntuoso, enorme hotel y carísimo hotel de Ginebra, Suiza, estoy seguro que es una pocilga inmunda comparada con las mansiones celestiales. Repito, ¿cuánto costaría un solo día de estancia en el cielo? No tiene precio, pero repito, es gratis. Además, en ese lujosísimo hotel de la tierra tendrás comodidades, pero ¿tendrás gozo y paz? ¿Y felicidad? ¿Ven? Pero además estarás allí, pero aun cuando estés rodeado de lujos y belleza, te acompañarán tus preocupaciones, ¿o sí? ¿O las vas a dejar en la puerta? No. Te acompañará tu estrés, tus problemas, tus maldades, tus debilidades humanas, tus rencores, amarguras, tus recuerdos dolorosos, tus sufrimientos, tus frustraciones, tus envidias, tus odios. ¿O lo vas a dejar fuera del hotel? Y vas a estar ahí, ay, con una paz y un gozo, ¿verdad que no? No. En cambio, en las moradas celestiales nada habrá de esto. Estar allí, estar en el hotel te hará sentir cómodo, pero no feliz. Por eso alguien dijo sabiamente que con dinero podrás comprar diversiones, pero no felicidad. Podrás comprar un crucifijo, hasta de oro y piedras preciosas, pero no a Cristo en tu corazón. Con dinero podrás comprar una gran mansión en la tierra, pero no una morada en el cielo. Con dinero podrás comprar una cama, pero no un sueño tranquilo. No sé de quién son las reflexiones, pero a mí me gustan. Están buenas, ¿no? Así que, hermanos, lo más valioso a lo que podemos aspirar es gratuito. Cristo pagó un precio infinito para que lo obtuvieras. Valóralo, aprovéchalo, tómalo. Te lo ofrece gratuitamente. De modo que no te preocupes si en este mundo tu casa es modesta, es pequeña, incómoda, si no es bonita, si no te gusta tu barrio,
si no has tenido recursos para viajar, conocer lugares agradables, si no has logrado tener diversiones que ofrece este mundo, no te preocupes, vas a ver lo que te espera por la eternidad. No digo que no te esfuerces por trabajar y por ganar tus centavitos y tener un poquito más, se vale, pero ya otro día hablaremos de eso. Pero quiero que valoremos lo que tenemos, lo que nos espera. Si aquí no tenemos muchos recursos, los que no tenemos muchos recursos. Recuerda que en este planeta no somos sino solamente extranjeros y peregrinos. Tampoco te preocupes demasiado si en esta vida estás pasando por tribulaciones. Recuerda que las tribulaciones aquí son temporales. Por esto la Escritura dice, Hebreos 12, 1 y 2, por favor. Hebreos 12, 1. Dios compara esta vida que tenemos que vivir, algunos 60, 70, 80, 90 años, yo no sé. Esta vida la compara Dios con una carrera que corren los atletas. Esta vida es como una carrera. ¿Y cómo tenemos que correrla? Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo tenemos que correr esta carrera de la vida? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tenemos que correrla con paciencia, ¿sí? Puesta la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como dice Colosenses 3, 1 y 3. Vosotros que habéis muerto con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3. Por favor, 1 al 3. Entonces, los problemas que estemos atravesando, vamos a correrlos con paciencia, hermanos, porque no van a durar un parpadeo en comparación con lo que dura la eternidad. ¿Y en dónde vamos a estar esa eternidad? En el cielo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, es importante aclarar una cosa. Una cosa no está peleada con la otra, una clase de riqueza no está peleada con la otra. Puedes tener la riqueza espiritual y la riqueza material, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay 4 clases de personas. Hay ricos. ¿Qué significa? Que tienen la riqueza espiritual y la riqueza material. No hay ningún problema. Si esas riquezas las has obtenido lícitamente, si tu corazón está puesto en Dios y no en las riquezas, si las riquezas no son tu Dios, en fin, si no eres avaro, si no eres codicioso, si compartes con los necesitados, no hay ningún problema. Qué bueno que hayas hecho riquezas, ¿no? Dios te puede ayudar y prosperar. No hay problema con que seas rico. Hay pobres. ¿Quiénes son? Los que no tienen ni vida eterna ni riqueza material. Hay ricos pero pobres. Los que tienen riquezas materiales, como el magnate ese del ejemplo, pero no las espirituales. Los que son, Lucas 12, 21, los que son ricos para con el mundo, pero no son ricos para con Dios. Lucas 12, 21 lo dice Jesucristo. Así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. Tiene tesoro, es rico en lo material, pero pobre en lo espiritual, es un rico pobre. Y hay pobres ricos, como Juan Pérez, ¿sí? No tenía ni en qué caerse muerto, pero tenía vida eterna. Apocalipsis 2:9, por favor. Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Eres pobre en qué? En bienes materiales, pero eres rico.
Ya, hasta ahí creo que se entiende, ¿no? Entonces hay 4 clases de personas. El saber que somos ricos espiritualmente, hay que aclarar esto. El saber que somos ricos espiritualmente no debe hacernos cruzarnos de brazos y hacer conformistas. Bueno, ya tengo vida eterna, pues ya soy pobre, me quedo pobre, no pasa nada. No, porque la Biblia nos conmina a que seamos esforzados, trabajadores. La Biblia condena en múltiples ocasiones la pereza y dice, ponte a trabajar como las hormigas y no seas perezoso, y si tienes que levantarte temprano, levántate temprano y esfuérzate y súdale y trabájale duro. Sí, está bien, siempre y cuando tu trabajo no lo pongas por encima del Señor y que el buscar riquezas no te aparten de Dios, porque como dice la palabra, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual es, 1 Timoteo, se me acaba de venir, 6:10, por favor, 1 Timoteo 6:10, tampoco que el afán por hacer riquezas te aparten del Señor, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, buscando algunos, se apartaron de la fe. Dice el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. O sea, si hay que ser esforzados, hay que ser trabajadores, no vamos a ser perezosos, pero hay prioridades. Y una cosa importante que dice Jesucristo, y ya lo dijimos, buscar antes que la riqueza, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hebreos 13:5, por favor. Y ya vamos casi a terminar, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin que avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dice, ustedes cristianos, con lo que tienen, sea mucho o sea poco, deben de estar contentos, porque su fuente de contentamiento no son los bienes, sino la vida espiritual, el Espíritu Santo, Cristo en ti. Si tienes a Cristo, tengas lo que, como dice 1 Timoteo 6:6, Cristo, el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, en todo tengo contentamiento, en la abundancia y en la escasez yo tengo contentamiento. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es la piedad? Es tener ganas de agradar a Dios, de servir a Dios, de ser fiel a Dios. Esa es la piedad. Y la piedad se acompaña ¿de qué? De contentamiento. Y el 7, por favor. Pero gran ganancia de la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y el siguiente. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:11 y 12? Filipenses 4. Creo que es el último pasaje que vamos a... No, un pasaje más y ya. Filipenses 4:11 y 12. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo, cualquiera que sea mi situación, yo estoy contento. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cristo, el apóstol Pablo pasó por todo, por abundancia, por escasez. Decía yo, si tengo mucho, estoy contento. Si tengo poco, estoy contento, porque mi fuente de contentamiento es Dios. Y el que tiene mucho en material, si no tiene a Cristo, ¿saben cuándo está contento? Nunca va a estar satisfecho, nunca va a tener paz,
porque no hay paz para el impío, dice el Señor. Por último, Salmo 49, 10 al 12. Y 17 al 20. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo, y el insensato y el necio dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Nos saltamos al 17 y seguimos hasta el 20, por favor, Aida. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Entonces, hermanos, ¿somos ricos o somos pobres los que tenemos a Cristo? ¿Cuánto le dura al rico sin Cristo su riqueza? Se desvanece así. ¿Cuánto nos durará a los que no somos ricos nuestra escasez? Pero nuestra escasez, ¿cuánto nos durará? Muy poco. Pero nuestra riqueza, esa es inagotable. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar para darle gracias. Te damos gracias, Señor, porque el mensaje que hemos dado no ha sido con sabiduría humana, sino que está basado en tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dado una riqueza que no la podemos comprar ni con todo el oro, ni con todas las riquezas del mundo, Señor. Tú nos la has dado gratuitamente por la fe en tu Hijo Jesucristo, quien nos compró esa salvación, nos la dio gratuitamente, Señor. Ayúdanos a valorarla, a ser agradecidos y a correr con paciencia estos problemas, esas tribulaciones que a todos los cristianos se nos pueden presentar en la tierra. Todos podemos pasar por temporada de vacas gordas y temporada de vacas flacas. Podemos atravesar por salud y por enfermedad, por tribulaciones. Tu palabra dice que hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. Y por todo eso tenemos que atravesar, Señor. Sin embargo, tú dices en tu palabra que corramos la carrera con paciencia, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, con los ojos puestos en las cosas de arriba, en las que son eternas, y en esas moradas que tú has preparado para nosotros, donde estaremos por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús.